Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que bien y espero que disfrutando esta semanita interesante, ¿verdad? Mucho carnaval, mucha fiesta, mucho festivo. Bien, estamos entonces desde Buenos Aires hoy día emitiendo para todos los países hispanoparlantes. Gracias por estar siempre ahí presentes. Y hoy nos toca un tema que me parece muy práctico, muy concreto. Cinco herramientas de neuromarketing para transformar exitosamente tu negocio, tu profesión, tu actividad. Es como entrar en un mundo nuevo, en un mundo diferente, ¿verdad? Las cinco herramientas se pueden entender adecuadamente en la medida que comprendamos también que, de verdad, hay dos pivotes sobre lo que construir la aplicación de neuromarketing. El primer pivote, sí, como hemos visto en otras aplicaciones y disciplinas, el pivote es estudiar la disciplina, conocer cómo funciona y aplicar las herramientas que esa disciplina nos entrega, nos dice, nos da. El segundo, y en este caso muy especial en todo lo que tiene que ver con neurociencias aplicadas, neuromarketing es una de ellas, lo que hay que entender es que también hay que mirar hacia adentro. Y esa es una herramienta importante. Entender que no solamente hay que estudiar y aprenderse de memoria cierta metodología, cierto libro, cierta clase, sino que hay que entrenarse en desarrollar capacidades en uno mismo. Es decir, en transformar las potencialidades con las que venimos al mundo en habilidades prácticas y concretas. Primera herramienta, utiliza tu cerebro. Primera herramienta, desarrolla tu cerebro. Primera herramienta, potencia las capacidades de tu cerebro. Y esto significa entonces, en buen romance, entender que la primera mirada que tenemos que hacer no es en el dame la varita mágica, dame el instrumento para aplicar. Lo primero que hay que entender es que debo entrenarme, debo formarme en una disciplina nueva que cambia sustancialmente el enfoque que veníamos trayendo en todo el espectro de aplicaciones de las neurociencias aplicadas. Porque, en concreto, si bien surge esto con neuroventas, neuromarketing, también se expande y se extiende hacia neuromanagement, neuroliderazgo, entrenamiento cerebral, gimnasios cerebrales y múltiples aplicaciones hoy día desarrollándose sobre este tema. En el caso específico que nos toca hoy de neuromarketing, creo que tenemos que empezar a entender que la segunda herramienta está en construir en el cerebro de tu cliente el producto que ya no es el que tú tienes en tu mano, en tu góndola, en tu escaparate o en la cartera de tus servicios. Tienes que construir ese producto en el cerebro de tu cliente. Y para poder construirlo, hay que entender que el producto es ese. El que cada uno de tus clientes o potenciales clientes construyó o está construyendo en su cerebro. Porque la hechura del producto deviene de la fusión de lo que tú le ofreces, de lo que tienes en tu escaparate, en tu góndola y lo que se construye en el cerebro. Porque no nos olvidemos que toda tu estimulación, tu acción de ventas, tu publicidad, tu promoción, tu vía pública, todo lo que hagas en materia de comunicación, termina teniendo un efecto activador de memorias grabadas previamente en el cerebro de ese tu cliente o potencial cliente. Entonces, la segunda herramienta es conocer, descubrir qué tiene ese cliente, ese potencial cliente, acumulado en sus memorias, como para darnos cuenta de qué forma se va a alimentar esto que tú le ofreces para construir el verdadero producto, aquel que va a decir la compra o la no compra en el cerebro de tu cliente. Y esto es un efecto importante que hay que entenderlo, que muchas veces cuesta entenderlo. Porque si yo preguntara hoy día a mucha gente, incluso importante en el área de marketing, y me dicen, no, el producto es lo que tengo en mi cartera de servicios, o lo que tengo en mi fábrica, lo que tengo en mis canales, y sin embargo no es eso. Hay que comprender que esos son estimuladores a la construcción del producto. ¿Son parte del producto? Sí, pero no son todo el producto.
Eso es algo que esencialmente tenemos que empezar a comprenderlo para poder entender de qué se trata esto. Entonces, primera herramienta, tu propia formación en neurociencias aplicadas y en este caso específico aplicadas a neuromarketing para poder ser tú mismo una evidencia de esta disciplina. La segunda, entender y hacer a la construcción del producto en el cerebro de tu cliente. Para lo cual, recordemos, fusión entre ambas cosas. Fusión entre lo que tú ofreces, lo que tú comunicas, tu vendedor, tu tienda y lo que se construye a partir de las memorias que se activan en tu cliente. La tercera herramienta, que me parece importante decirla, es que para todo esto tenemos que saber investigar lo que la persona piensa y no lo que dice que piensa. Con lo cual, la batería de herramientas de investigaciones de neuromarketing, antaño llamadas investigaciones de mercado, tiene que comprender metodologías e instrumentos que te permitan descubrir algo que está más allá de lo que la persona te contesta en una encuesta, en una entrevista en profundidad, e incluso en un focus group. Eso que está más allá es lo que está pensando cuando dice muchas veces algo intermediado por su consciente. Esto equivale a decir intermediado y deformado, cambiado o ajustado porque conscientemente evalúa qué conviene decir o qué conviene responder. Y en esto, por favor, reconozcamos todos nosotros que cuando nos hacen una pregunta, más allá de que sea una investigación de mercado, cuando nos hacen una pregunta de política, de consumo, de lo que fuere, incluso en relaciones sociales, personales, ¿qué respondemos a la pregunta? ¿De verdad respondemos esencialmente lo que pensamos respecto a la pregunta? Sí, pero pocas veces. O en todo caso, admítame, sí, pero no siempre. Normalmente, la respuesta que damos es una respuesta que al intermediarla el consciente, ese consciente evalúa la conveniencia de ajustar un poquitín la respuesta. Esto es algo que he obtenido como conclusión de miles de investigaciones de mercado que hemos hecho en la era pre-neuro con las metodologías tradicionales y otras tantas en la época post-neuro. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay muchas formas de hacerlo. A veces utilizas, por ejemplo, instrumentos como medición de respuesta galvánica. Cuando una persona, de alguna manera, está respondiendo y le estamos midiendo su duración o temperatura de la piel, estamos descubriendo sus estados de ansiedad interior, su estrés, su situación que de alguna manera está viviendo en el momento que estamos preguntando. Por cierto, el estudio de gestos, la evaluación de los gestos, algún día ya quisiera tener un live mucho más largo aquí en este mismo equipo, debo tener miles de gestos estudiados, donde de alguna manera descubrimos a través de un gesto cuál es lo que piensa más allá del gesto y la expresión que acompaña al gesto. Luego, también podemos empezar a descubrir a través de un análisis con eye tracker, es decir, vamos a decirlo en lenguaje sencillo, estos anteojos con mediciones que podemos incluso descubrir los grados de atención que presta el individuo a uno u otro producto, a una u otra marca, a una u otra realidad, a alguna u otra tienda, a algún otro escaparate o algo que de alguna manera le atrae o qué partes de una página web le atrae, con lo cual estamos descubriendo cuáles son aquellas cosas que le atraen a la persona y descubrir entonces qué cosas tenemos que destacar en el producto, en la página web o donde sea para que de alguna manera caiga dentro de los campos de interés y atención de la persona. Por cierto, los canales de percepción, sin duda también, gracias Juan Carlos, los canales de percepción influyen en este tema. Porque claramente, y voy a otra herramienta importante, el descubrir qué preferencias comunicacionales tiene una persona, es descubrir de qué manera tengo que comunicar el producto. Entonces estamos ya por la cuarta herramienta, lleven ustedes la cuenta. Descubrir, porque quizá nos pasamos de 5, ¿eh? Las percepciones de una persona pueden ser muy diferentes. Una persona que habla de esta manera, con esta gestuación y esta velocidad y esta dicción, es una persona preferentemente visual que se transforma en
claramente auditiva cuando empieza a pronunciar muy cuidadosamente lo que dice y habla un poquito más pausado y la gestuación es más baja, que será un tanto kinestésico cuando empieza ya mucho más relajado, mucho más tranquilo, hablando como desde el estómago. Esta teatralización que yo hago tiene que ver con una determinación de qué tipo de comunicación, pero no solamente desde el punto de vista de publicidad, sino de comunicación en todo sentido. ¿Cómo va a comunicar el vendedor? ¿Cómo entrenamos a ese vendedor? No solamente para que detecte las preferencias comunicacionales del otro, de su cliente, su potencial cliente, sino también para que él cambie su preferencia comunicacional para adaptarla a la preferencia comunicacional detectada en su cliente. Entonces, primero de esta cuarta herramienta, descubrir cuáles son nuestras preferencias comunicacionales, cuál es nuestro estilo de comunicación, si es visual, auditivo, kinestésico, por kinestesia, tacto, olfato, gusto, emoción. Y en todo caso, ¿cómo hacer para descubrir en el otro? Recuerden, en algún momento hemos hecho algún live con este tema y si no, en algún momento lo haremos también, volviendo a insistir con estos temas. ¿Cómo detectamos la preferencia en el otro? Evaluando las adjetivaciones, adverbios, si son visuales, auditivos o kinestésicos. Su gestuación, si es superior, media o baja, o nula. También tenemos que evaluar la cadencia, ritmo, velocidad, de lo que dice cuando dice lo que dice. O los accesos oculares. No es lo mismo una persona que ante la pregunta o propuesta te mira hacia arriba, o una persona que te mira hacia abajo a la derecha, o una persona que te mira a la línea del horizonte. Esas son herramientas que un vendedor debe tener incorporadas como para que automáticamente las detecte. Por cierto, esto me lleva también a la necesidad de decirles, cuidado, el entrenamiento que debemos tener para entrar a la utilización de herramientas de neuromarketing es un entrenamiento que incluye neurociencia y descubrimiento de cómo funciona el cerebro, que incluye un entrenamiento también desde el punto de vista comunicacional. En los programas nuestros de neuroventas, entrenamiento de neurovendedores, incorporamos fuertemente el capítulo de desarrollo comunicacional del vendedor y cambiando un poco lo que se creía hasta ayer nomás. El vendedor es un verborrágico que habla bien. Y más diría, un verborrágico que habla mucho, decíamos, por decir. Ya no es esto, porque muchas veces el hablar mucho te impide escuchar bastante. Porque ese es un elemento importante. Tenemos que saber escuchar, saber captar lo que dice y lo que no dice, pero piensa, a través de lo que tiene en su entorno, buscar elementos que nos permitan luego construir, ¿sí?, esa estrategia de presentación y convencimiento del cliente a posteriori. Cuando diseñamos la comunicación, nos aparece otro desafío. Me refiero a la publicidad, me refiero a la vía pública, me refiero al contenido que debe, de alguna manera, transmitir el vendedor. O cuando se hace por Internet, también en los portales de ventas por Internet tiene que haber, de alguna manera, una investigación y entrenamiento en este tema. Porque la verdad es que hay que terminar también de aceptar, tal cual dijimos en el producto, donde hablamos de construir en el cerebro el producto, el neuroproducto, en comunicación. Lo que tú envías, es decir, lo que hace tu agencia para ir al estilo tradicional, lo que hace tu agencia de publicidad y te convence y te da pago de factura por medio, para que tú emitas comunicación mediante, en realidad eso es un mero input, no es lo que el cliente, potencial cliente, recibe como comunicación o construye interiormente como comunicación. Porque, como decíamos en el producto, la comunicación es una construcción cerebral del que recibe ese mensaje. Porque esa construcción cerebral se compone de esas dos patas que tenemos que tener claro en neuromarketing. La pata de el estímulo, porque del estímulo, de la comunicación, de la publicidad, del léxico del vendedor, habrá una u otra muy diferente estimulación. Pero tenemos que analizar el estímulo. Pero hay que considerar que el estímulo provoca
una construcción interior, que eso es lo que efectivamente da resultado. Eso es la motivación o la causa de la decisión por sí o por no del comprador. ¿Por qué digo esto? Porque si tú lo estimulas, vamos a ser claros con esto, y ante tu estimulación, siempre, siempre, todo ser humano, ante cualquier estimulación, en todo ser humano, se activa una memoria. Primer punto, se activa una memoria. Segundo, se activa una memoria de características, particularidades, por lo menos similares al estímulo que estás provocando. Entonces, el estímulo está provocando que surja de la interioridad de la persona, de esa grabación metaconsciente donde están todas las memorias, que surja una determinada memoria. Y esa determinada memoria, surgida de latencia y puesta en superficie del cerebro de tu cliente, de tu receptor de la comunicación, lo va a condicionar, porque va a estar reviviendo las características y consecuencias de aquello que le ocurrió con esa memoria en el momento que la grabó. Entonces hay que entender cómo funciona para descubrir cómo hacemos luego. Porque no es tan simple como pareciera. Porque las memorias se graban en el individuo mucho más fuertemente, es decir, más sólidamente, más profundamente, en tanto tengan un compromiso emocional. En tanto tengan algo emocional unido. Pero esa emoción unida a la memoria no solamente le da una grabación más profunda, también más perdurable. Una gran cualidad importante que muchas veces no se considera, incluso en algunos materiales especializados, es que esa grabación profunda, con memoria y perdurable, le da mayores chances, mayores posibilidades de surgir de latencia ante estímulos cercanos en su característica de esa memoria. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Será más fácil que surja esa memoria de la latencia. Entonces, la herramienta tiene que ver con el hecho de reconocer y saber qué es lo que está funcionando como memorias emocionalmente asociadas, perdurables y más fácilmente activables, con más probabilidad, más chances de surgir de latencia y condicionar el presente de ese individuo. A todos nos ocurre. En este momento yo no dudaría que a más de uno de ustedes les está ocurriendo en este momento. Me conozcan a mí, no me conozcan, sepan más, sepan menos, sepan mucho más sobre estos temas. Están activando en ustedes memorias asociadas de ustedes mismos. Cuanto más asociada a ciertas circunstancias, de experiencias vividas, con componentes emocionales o no. A todos nos ocurre. A mí me está ocurriendo. Yo veo entre los asistentes personas, por ejemplo, Juan Carlos Domingo, para mí no es una persona exalumno, Juan Carlos, y excelente profesional, por cierto. Yo me acuerdo, y espero repetirlo, de un lugar de tapas al que hemos ido allí en su Barcelona natal. Yo me acuerdo de una caminata que hemos hecho donde me decía, bueno, por aquí también me he encontrado alguna vez a Piqué con Shakira paseando. Bueno, yo miro mucho el Barcelona. Pero fíjense cómo estoy derivando. Estamos hablando de 5 herramientas de neuromarketing y estamos hablando de Piqué, su mujer Shakira y el bar de tapas de Barcelona. ¿Por qué? Porque eso me ha surgido a mí a partir de lo que ha ocurrido y que a ustedes, a cada uno de ustedes también está surgiendo. Algo que a ustedes les ha ocurrido y que se asocia. Seguramente. Bolivia. También tenemos recuerdos asociados. Por eso Mario Barriga me recuerda a mí circunstancias vividas. En este caso quizás no tan personalizadamente, pero ciertamente de su país de origen. Entonces, sigamos con este tema. La construcción de la comunicación se hace en el cerebro del cliente y el efecto positivo o no positivo que se produce a partir de la comunicación deriva de qué memoria hemos activado. Con lo cual hay que construir memorias positivamente asociadas, emocionalmente vinculadas
en el cerebro de tu contexto de segmento de mercados. Eso es lo que te dará una gran cualidad, una gran posibilidad. Herramientas que te permitan desarrollar exitosamente tu profesión, tu empresa, tu negocio. Ya, pensémoslo. Hoy salimos de nuestra casa con la definición de absolutamente todos los productos que vamos a comprar y en tal lugar. O salimos de nuestra casa cuando tenemos que hacer una compra a mirar. Muchas veces siquiera estimulado, ni siquiera salimos porque tenemos que ir a comprar algo. Salimos y desde la estimulación que percibimos, transitando por la calle, mirando vidrieras, mirando escaparates, o entrando a un negocio, y eso es lo que te estimula. Se calcula que hoy día, cuando una persona va a una gran superficie, a un mercado, a un supermercado, según como lo llamemos en el país que estemos, miren, más del 30% de la compra no es de la lista que tenían, aunque sea en la mente, incorporada cuando fueron a tal lugar. Y cada vez más. Por cierto, esto varía también con las situaciones económicas de más o menos restricción que puede haber en uno y otro país. Sí, pero en una media, 30 y subiendo. Y este es un tema que me parece que tenemos que incorporarlo como un factor importante. Estamos ante la necesidad de entender que en la formación, en el entrenamiento, en disciplinas como las neurociencias aplicadas y particularmente el neuromarketing, ya no podemos pretender que en esa formación nos dé solamente un maletín de herramientas a las que ustedes solamente tienen que sacarlas del maletín y utilizarlas. No es suficiente. No van a poder ser exitosos de esa manera. Las herramientas requieren que cada uno de nosotros esté entrenado y con cerebro, nuestro cerebro, entendido y comprendido al igual que debemos entender y comprender el cerebro de ese nuestro cliente. Eso es lo que nos viene como disciplina hoy día. Herramientas a incorporar para ser exitosos tus negocios. No es suficiente que tú conozcas de neuromarketing. Todo tu equipo tiene que conocer de neuromarketing, estar entrenado para poder cubrir todos los aspectos, aún sutiles, de conexión, directa o indirecta, con el cliente, porque cada una de esas conexiones serán estimulantes a memorias que pueden convenirnos o no. No se olviden, neuromarketing requiere que tú y tu empresa funcione como una orquesta. Y una orquesta hará una ejecución perfecta cuando el solista, pongamos tu caso, pero el último ejecutante de segundos de esa partitura también haga una ejecución perfecta. Porque de lo contrario, este ejecutante de segundos de la partitura arruinará el funcionamiento, la ejecución de toda la orquesta. Porque la percepción que habrá es del conjunto, no del solista solamente. Y esto es un elemento que también hay que entenderlo. Una herramienta fundamental, y quizás ya me voy para la sexta, séptima, una herramienta fundamental es justamente que la formación y el entrenamiento sea para todos los integrantes del equipo. Porque todos los integrantes del equipo se están asociados al éxito que el equipo puede tener. De lo contrario, les recuerdo, no será factible que seamos exitosos. Bien, a partir de aquí vamos a comentarios y preguntas. Gracias desde Tucumán, Argentina. Adriana, ¿qué tanto tiempo? Y algún día cumpliré mi promesa de ir para tu norte. Bien, saludos a Mario de Bolivia, Juan Carlos en Barcelona. Bueno, México, Alberto, gracias. Recuerdos, sí, las emociones. Hay emociones de las tapas, dice Juan Carlos. Bien, México, gracias. Fíjense, un comentario pregunta que está apareciendo aquí. ¿Para qué se aplica el neuromarketing?
Porque muchos me preguntan, incluso hoy estuve respondiendo interesados a nuestros programas que comenzamos en poco ya, nuestros programas de posgrados, diplomados de neuromarketing y neuroventas, y me preguntaban esto. El título que usted me da, ¿cuánta plata me da? A ver, seamos claros, seamos claros. El título no te da plata. Lo que sí te puede dar, y mucho, es el conocimiento que puedes adquirir cambiando, alterando, enriqueciendo muchísimo tu estrategia comercial y tu estrategia de vinculación con tus clientes. Y esto me lleva a hacer una clarísima advertencia. El título no debe ser protector de tus ingresos en el sentido de que los consejos profesionales en todo caso deben restringir la aplicación de ese conocimiento a quienes intenten un diploma para poder hacerlo. Perdón. Eso significa un riesgo de que cada vez más gente se quede en lo que aprendió en un momento y se obsolezca por deterioro, obsolescencia del conocimiento. En definitiva, yo lo que creo que tenemos que empezar a reconocer, primero, que el conocimiento aplicado, el conocimiento puesto aquí, además de las herramientas. Y el otro tema grande y muy importante es que neuromarketing no es solamente una estrategia que está de moda. Neuromarketing vino para quedarse porque es un salto cualitativo. No volveremos a hablar más del marketing tradicional porque esto ha cambiado la realidad, pero además, neuromarketing no es algo que aplicamos solamente a vender un producto o un servicio. Es algo que de alguna manera nos produce una posibilidad de mejorar hasta las relaciones personales. Edith, gracias por el recuerdo. Edith, Venezuela, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí me dice Juan Carlos, estoy en la etapa de preguntas. Me dice Juan Carlos, más que plata da felicidad. Muy buena expresión, sin duda, muy buena expresión. Eh, Así que nada, yo creo que es cuestión de tomar la decisión. Es cuestión de tomar la decisión. Entrar al mundo de las neurociencias, yo se lo digo después de algunas décadas de estar en este mundo, a mí personalmente me cambió la vida. Y creo que muchos, y me pueden dar testimonio quienes están en este momento, incluso en presencial, en este live, muchos me han dicho, me cambiaste la vida. Porque yo estoy claramente ante un desafío. No quiero solamente trasladar herramientas, sino que quiero trasladar elementos de cambio de la persona, de sustanciales cambios en la forma de ser de las personas, para que sean exitosos en todos los campos. Y esta es la verdad. Bien, vamos a ponerlo en pantalla, Oscar. El título toma vida y genera resultados si pones a disposición del semejante lo aprendido y lo que dejamos de aprender. Perfecto, muy buena frase. Coincido. Hay que poner a disposición del semejante, sin duda que sí. Y esto es una labor que tenemos que hacerlo. Bueno, más de uno de mi querida España, en este caso de Cataluña, perdona a los catalanes, debería haber dicho de mi querida Cataluña, ¿verdad? ¿Verdad, Elsa? ¿Verdad, Juan Carlos? Bien, es una transformación. La quise poner claramente en pantalla a Elsa porque efectivamente la formación, yo ampliaría, en neurociencias aplicadas, te transforma, te cambia absolutamente y todos vivimos procesos de cambio ante esas realidades, procesos de cambio, porque nos cambia la vida. Bien, se me ha agotado ya el tiempo. Me gustaría mandarles un abrazo grande a todos. Espero que nos estemos viendo próximamente. Semana que viene seguimos con estos lives, pero tenemos otras opciones de encuentro. A quienes nos quieran encontrar en los programas, en los presenciales que hacemos, por favor, se conectan. Haré todo lo posible para que cada uno de ustedes tenga la posibilidad de seguir evolucionando y creciendo. Y ya estaremos con más presencia en algunos lugares, como estamos conversando con más de uno. Juan Carlos, por ejemplo. Así que estoy, en definitiva, esperando que ustedes
tomen el camino de la transformación. Les cambiará la vida. Gracias.